Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que lo vea, nosotros le mandamos desde aquí un abrazo inmenso. Gracias por su sintonía otra semana más en este programa de Tú a Tú. Me interesa muchísimo hablar con ella. Dicen que su nombre significa de la realeza. Toda persona que pertenece a clase social alta y usado como también sustantivo. Así dice su nombre. Pero, ¿de qué ella va a hablar? De agua, importantísimo. Un elemento vital sin el cual el ser humano solamente puede durar 3 días sin este líquido para morir. O sea, ¿qué necesitas? Si tú en 3 días no consumes agua, podrías fallecer. 1. 2. En la Biblia, importante, espiritualmente es tan fuerte y tan poderoso que en la palabra agua aparece 602 veces. La palabra río aparece 200 veces. Pero sobre todo hay entre 72 y 80 versículos que tienen que ver con ríos, arroyos y todo lo que tiene que ver con el agua. Recordemos también lo importante de esos momentos cumbres, cuando se divide el Mar Rojo. Estamos hablando de agua. Señor, el milagro, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Cambiar el agua en vino. O sea que el agua tiene un elemento tan importante en nuestra vida y por eso yo quería invitar aquí a De Tú a Tú a la directora ejecutiva del Fondo de Agua de Santo Domingo, que vino a refrescarnos todo el ambiente el día de hoy en este espacio. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Jenny, muchísimas gracias, pero tú no te quedas atrás. Déjenme decirle a la audiencia, como dijeron ustedes, como tú dijiste Jenny, perdón, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en cualquier momento que nos estén pues prestando atención. Quiero decirles que Jenny habla muy bien de mí, pero ella también es una voluntaria activa del tema de la conservación del agua en el país, porque la conocí realmente en una jornada de reforestación. O sea que ella está haciendo también, poniendo su granito de arena para conservar el agua para nuestras futuras generaciones, así de cliché como se escucha. El agua es vida. Y la pandemia, déjame decirte, que puso vamos a decir, en manifiesto la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Yo siempre digo que somos unos privilegiados, porque cuando nosotros llegamos a nuestro hogar o vamos a nuestro lugar de trabajo, abrimos el grifo o la llave y tenemos agua. Pero señores y señoras, hay cantidades de familias a la vuelta de la esquina de donde nosotros vivimos que tienen que recorrer kilómetros para obtener una cubeta de agua y con esa única cubeta de agua limpiar la casa, cocinar los alimentos, bañarse. O sea, imagínense ustedes, señores. Por eso, aunque se escuche alarmista, realmente el agua es vida. O sea, se trata de la supervivencia de nosotros y de nuestras futuras generaciones. A mí me interesa porque dicen que cuando una persona ama lo que hace, lo habla con pasión. Y solamente escuchar a Patricia es como sentarme en una clase con una de esas maestras que siempre transforman nuestras vidas, porque puede educar y también, fíjate, que puede entusiasmar a cualquiera que esté a su alrededor de la importancia del agua. Pero quiero saber un poquito de ella. Háblame, Patricia, tú estudiaste ingeniería y todo lo que era sostenibilidad. ¿Cómo es eso? Háblame de tu historia. ¿Cómo te involucraste en esto de que fuera tan importante para ti el medio ambiente? Mira, yo siempre fui una persona que estuve muy ligada a la naturaleza. Mis padres fueron de las personas que nos enseñaron a hacer turismo interno. O sea, en vez de coger un avión, que es muy interesante irse de viaje, nosotros hacíamos turismo interno. Que sea el Salto del Limón, conocimos todos los saltos de Baiguate, el que el van los turistas y los que no van, de Jimenoa, teníamos una casa ahí en Jarabacoa también. Y entonces hacíamos esos rallies ecológicos y montando a caballo. Y entonces yo empecé como a tener esa relación muy bonita y como primaria con la naturaleza y entender que había que conservar y gestionar de manera adecuada los recursos naturales. Entonces, pues me gradué de Ingeniería Civil en INTEC, que es mi alma mater, y luego decidí perseguir como maestría o como estudio superior la ingeniería ambiental. Y entonces ahí de verdad fue que descubrí otro mundo y descubrí la importancia de por qué nosotros como sociedad y a nivel global tenemos que hacer un uso adecuado de nuestros recursos naturales. Y también entendí la importancia que hay de ese desarrollo sostenible, que cuando se habla la gente dice, ¿pero qué es eso? Y es poder tener ese equilibrio entre lo que es, obviamente, el crecimiento económico de nuestras naciones, pero también ese crecimiento social de la mano con el crecimiento ambiental. Y si una de esas 3 aristas falla, es como que tuviéramos esa mesa sin pata, pues entonces se va a caer. Entonces entendí la importancia de tener este equilibrio. Y como dijiste tú,
eternamente enamorada de la naturaleza, pero mucho más enamorada de cómo podemos nosotros desarrollar capacidades en nuestra sociedad para que, bueno, nuestra nación aprenda a cuidar esos recursos naturales y a entender que los recursos naturales también representan bienestar y pueden representar riqueza también. Me gustaba que dice tu nombre, que estás de la clase alta, pero es para buscar todos los recursos para ayudar a los menos. Mira cómo tú puedes enlazar todo lo que es una persona y darse de sí. Pero me llamó muchísimo la atención que decías que tú hiciste una especialidad en ingeniería ambiental. ¿Fue aquí en el país o fue fuera del país? Fue en Estados Unidos. En Estados Unidos. Utah. Fue en Utah State University. Y ahí lo interesante de esa maestría es que combinaba, tenía como una especialidad, y que fue la que más me enamoró a mí, en cómo gestionar el recurso hídrico, pero también los procesos físico-químicos requeridos para el saneamiento, o sea, para que haya agua en cantidad, en calidad y en oportunidad. Y entonces eso para mí fue como un mundo totalmente diferente. Y desde que llegué al país de hacer la maestría, tuve la oportunidad de trabajar en el Estado, que siempre digo, eso me ha hecho mejor profesional en el día de hoy. O sea, soy lo que soy por esa experiencia de tantos años en el Estado como viceministra para el tema de cooperación internacional. Ahí en el ministerio nosotros liderábamos las delegaciones que iban a negociar todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con medio ambiente que había suscrito nuestro país. O sea, tratando de buscar recursos frescos, como tú dijiste, para apalancar las estructuras programáticas del ministerio. Y luego, cuando salgo de este rol en el ministerio, pues transiciono a un rol que no es menos importante, porque ahora estoy dirigiendo Fondo Agua Santo Domingo, pero estoy viendo el recurso agua y su gestión desde una perspectiva diferente, porque antes la veía con visión de Estado, que es muy importante, pero ahora la estoy viendo desde una visión de la alianza público-privada y cómo ese sector privado y el sector público tienen que necesariamente trabajar de la mano y empujar el vagón en la misma dirección para que nosotros podamos obtener resultados importantes y poder dejarle este legado a nuestros hijos y a nuestros nietos alrededor de la importancia de la buena gestión de los recursos naturales y en este caso el recurso hídrico. Aquí quisiera saber algo importante, y es que hubo uno de los funcionarios que trabaja en el INDRI y decía, hay oportunidades y los jóvenes no están viendo el agua como un recurso para estudiar y siguen yéndose a las carreras tradicionales. Dice, tenemos demasiados abogados, tenemos demasiados mercadólogos, tenemos demasiados contables. Y dice, y hay un sinfín de espacios que pueden ser cubiertos y que él hablaba de 4 universidades que tenían en ese momento, en esa entrevista que está aquí en el canal, de cuáles eran las universidades que podrían hablar del agua, de la importancia. Tú, Patricia, que lo tiene de cerca, puedes incentivar a cualquier joven que el día de hoy, ok, estudia ingeniería o no sé por dónde irme, que puedan encontrar. ¿Se puede vivir del agua? Claro que sí, efectivamente. Mira, Jenny, hay varias formas, o sea, hay que ver el agua y el recurso hídrico como un eje transversal a nuestras vidas. Por ejemplo, y eso creo que puede incentivar a estos jóvenes que están quizá interesados en acceder a una educación superior a focalizarse en el tema de los recursos hídricos y el agua. Porque mira, el agua se utiliza para generar energía, el agua se utiliza para el transporte, el agua se utiliza para la salud. El agua se utiliza para la seguridad alimentaria, o sea, para producir alimentos a través de la agricultura. Que dicho sea de paso, la agricultura es el sector que más utiliza agua. El 70% del agua lo utiliza el sector de producción agrícola. Y también el agua se utiliza para, obviamente, hacer retailers, o sea, el retailing de los jugos, de las sodas, del agua, o sea, el lavado de los alimentos previo a empaquetarlos y a distribuirlos. O sea, el agua tiene muchos espacios donde ustedes como juventud y las personas que están interesadas en tomar esta vía, pues pueden tener un espacio, porque como pueden ver, hay diferentes sectores que requieren de ese know-how, de esa expertise, para poder garantizar que ese recurso sea permanente en el tiempo y que nosotros podamos beneficiarnos y tener bienestar y calidad de vida porque contamos con ese recurso. Ahora quiero saber, ¿cómo llegas tú a Fondo de Agua? Antes de que me digas, ¿qué es el Fondo de Agua? ¿Cómo llegaste tú y dijiste, ok? Cuando salgo del Estado,
por las relaciones que había hecho durante mi estadía en el ministerio, pues el presidente de nuestra junta directiva, Roberto Herrera, a quien agradezco, es un gran colega y amigo, me hizo una llamada y me dijo: Patricia, ¿qué estás haciendo actualmente? Le dije: bueno, estoy en reflexión, creo que fueron muchos años en el Estado. Y entonces me dice: no, pero es que yo tengo el lugar para ti. ¿Qué te parece si aplicas para la candidatura de la dirección ejecutiva de Fondo Agua Santo Domingo? Recientemente la antigua directora, que también es gran amiga mía, pues accedió a otra oportunidad laboral y entonces... En pandemia, imagínate, en medio de la pandemia, las entrevistas fueron por Zoom. Yo le decía a ellos: excúsenme porque la verdad es que yo tengo tantos años trabajando en el Estado, 16 años trabajando en el Estado, que esta va a ser como mi primera entrevista en muchísimo tiempo. Pero bueno, me entrevisté con toda la junta, que es una junta deluxe. La preside Roberto Herrera, pero como vicepresidente tenemos a Juan Amel, que es el director de Asuntos Corporativos de Bepensa Coca-Cola. Tenemos a nuestra querida doña Pirigua Bonetti, que es la presidenta de la Fundación Propagás, que tiene una trayectoria enorme en el país defendiendo los temas ambientales. Doña Melba Segura de Grullón, de la Fundación Sur Futuro, que también es una estrella. Había también representación, o existe todavía representación de The Nature Conservancy, que es una organización no gubernamental americana que ha apoyado mucho técnicamente al país en los temas ambientales también. Y como puedes ver, había un conglomerado, Cristi Luciano, de Grupo Universal. En ese momento también está la Fundación Popular. Y me entrevisté con todos ellos y realmente... Parte de mi formación obviamente me llevó a estar apasionada por este tema, pero también el entusiasmo que yo vi que estaba imprimiendo el sector privado y el compromiso que estaba mostrando con el trabajo que involucra estar en Fondo Agua Santo Domingo, realmente me convencieron de que esta era la ruta que yo tenía que seguir. Me encanta. Es que de verdad, mira que escucharte hablar es una delicia por los pasos que has ido construyendo como profesional, pero sobre todo esa pasión de verdad de que te gusta, se te ilumina la mirada cuando hablas de agua y eso es importantísimo porque se necesita eso. Se me aguan los ojos. No, de la felicidad. de la felicidad. De la felicidad. Es lo mejor que sea así. Entonces, ¿qué es el Fondo de Agua de Santo Domingo? Pues te cuento, Jenny. Fondo Agua Santo Domingo es una asociación sin fines de lucro. Este año vamos a cumplir nuestro 10º aniversario, o sea que tiene 10 años. Fue formado en el año 2015 y básicamente el objetivo específico de Fondo Agua Santo Domingo es restaurar los ecosistemas que producen agua para nuestra ciudad. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? Restaurar y conservar los ecosistemas. Pues básicamente es ayudar a conservar y básicamente a mantener la salud ecosistémica de las 3 cuencas que suplen el agua o que abastecen al Gran Santo Domingo, que son la cuenca del río Sama, la cuenca del río Jaina y la cuenca del río Nizao. Nosotros operamos a través de lo que a mí me gusta decir es el primer fideicomiso filantrópico verde. Y ahí también se pueden quizás hacer la pregunta o se pueden extrañar cómo una arquitectura financiera puede ser verde. Pues es verde porque esta arquitectura financiera, los beneficios que genera este capital, que son básicamente, ¿verdad?, capitalizados y manejados a través de, en este caso, la fiduciaria popular para poder ir creciendo en el tiempo. Y este fideicomiso, dicho sea de paso, es a través de contribuciones voluntarias de capital de empresas, de organizaciones, de instituciones y de grandes usuarios de agua que estén interesados en este objetivo que compartimos, pues esos beneficios pueden ir directamente a ser invertidos en iniciativas, en proyectos y en programas tendientes vamos a decir, a la consecución de varios objetivos. Primero, cobertura boscosa, porque cuando hablamos de restauración ecosistémica estamos hablando de cobertura boscosa, de sembrar árboles. Los árboles, primero, ayudan en la infiltración, ayudan a aumentar los índices de humedad, ayudan a aumentar la cantidad de lluvia que cae en una determinada región. Y entonces todo esto pues repercute en la salud ecosistémica, en el ciclo del agua y el ciclo biológico que se fortalece y se desarrolla mejor. Y eso ayuda a que, por ejemplo, cuando hayan, vamos a decir, estos fenómenos extremos lluviosos,
el agua no caiga sobre suelo desnudo en la naciente de los ríos, y entonces estos sedimentos que van a los ríos, que dañan infraestructuras, que aíslan comunidades o que reducen la capacidad de almacenamiento de nuestras presas, eso se reduce y entonces estamos reabasteciendo el flujo hídrico de la cuenca con estas iniciativas y vamos a tener agua en, como yo te decía, en cantidad, porque va a haber más caudal. Vamos a tener agua con calidad, porque también a través de soluciones basadas en la naturaleza incidimos en mejorar los indicadores de calidad de agua, y también vamos a tener agua en oportunidad, porque va a haber oportunidad para que las poblaciones puedan acceder al recurso hídrico. O sea que básicamente nosotros estamos apuntando a la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo. Me encanta. Y nosotros vamos a una primera pausa porque es importantísimo estar reflexionando de que el agua del Señor sanó mi enfermedad. Señores, en todo el momento, yo tengo un gozo en mi alma, es como un río de agua viva. Nosotros tenemos el agua en todo. Usted puede llorar y todas las canciones llevan algo de agua. Así que es importante cuidar este recurso que Patricia también defiende. Nosotros vamos a una primera pausa y cuando retornemos tenemos muchísimas informaciones más. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto
presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por seguir en sintonía con tu programa de Tú a Tú con Jenny Aquino. Señores, no importa, me encanta que ustedes cada semana vamos creciendo. Esta familia, casi tenemos mil dentro de la comunidad. Gracias por su confianza, gracias por estar ahí. Y sobre todo, envíale este programa a alguien que lo necesite. Mira, tú sabes que tú puedes ser voluntario a través del agua. Qué chulo, el día de hoy lo puedes hacer. Comparte, distribuye, déjame más de 3 palabras para que no crean que eres un bot. Y es importante que sigamos teniendo este tipo de conversación. No por las generaciones futuras, por la de hoy, porque si trabajamos de hoy, vamos a tenerlo para el futuro. Así que hay que empezar a intervenir hoy. Patricia, cariño, cuéntame, ¿cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste una vez que llegas? Porque llegas en un momento difícil, estamos todos encerrados en pandemia, pero tienes que asumir el rol de directora ejecutiva del Fondo de Agua. ¿Cuáles fueron esos retos arrancando para ti? Mira, te cuento, Jenny. Básicamente, como tú dices, estábamos en medio de una pandemia. Y yo por eso te digo que la pandemia realmente como que jamaqueó a todos, porque todo el mundo tuvo que de alguna forma readecuar no solamente su forma de pensar, sino también su forma de actuar. Y en ese momento, como te decía, básicamente las indicaciones del Ministerio de Salud y de las organizaciones ligadas a este tema era que para tú evitar el contagio del COVID-19, tenías que estar constantemente higienizándote, lavándote las manos, higienizando la superficie de los alimentos. Imagínate lo que eso puede representar para una población con escasez hídrica, con un estrés hídrico como lo tiene nuestro país, y más porque somos un estado insular altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Entonces, yo siempre digo que Pedro Mir en su poema dice que estamos en el mismo trayecto del sol, pero también estamos en el mismo trayecto de los huracanes y las sequías estacionales. O sea, ¿verdad? Estamos aquí como... Y la biodiversidad caribeña tiene un peso muy importante en la biodiversidad global porque es aproximadamente el 10% de la biodiversidad global. Entonces, ahí nos vimos como con como ¿qué podemos hacer? Estamos en los hogares, hay poca producción. Y entonces fue como un proceso como transicional, porque no era que no había interés en el sector privado y empresarial en hacer esta inversión, ¿verdad?, por la protección de los recursos hídricos, que dicho sea de paso, es como ganar, porque están haciendo una inversión en la protección del recurso hídrico y se puede oír, ay, qué lindo, muy utópico, esto es un tema, ¿verdad?, de generosidad, de aportar. Pero también desde el punto de vista corporativo, la empresa tiene que pensar y decir, pero espérate, yo tengo que garantizar mi sostenibilidad y mi rentabilidad en el mercado. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, un productor de agua que no tenga agua. O sea, una persona que vende, una empresa que vende agua como retailer que no tenga acceso al agua. Entonces, básicamente fue como un proceso transicional de empezar a tocar puertas para un poco sensibilizar a estas empresas y a estos grandes usuarios de agua a que se unieran. Y la verdad es que puedo decir que a pesar de esos retos y de esos obstáculos que podrían quizás presentarse, desde el año 2021 que asumí la dirección del fondo hasta la fecha, hemos duplicado la cantidad de socios y aliados que tenemos con proyectos activos. De hecho, tenemos más de 32 socios ahora mismo. Entre, como digo yo, un universo. Tenemos ahí aseguradoras, tenemos entidades bancarias, tenemos productores de energía, tenemos mineras, tenemos retailers,
tenemos, vamos a decir también, cuando digo retailer, digo también empresas que fabrican agua o que venden agua o que venden jugos y refrescos. Tenemos fundaciones también y organizaciones no gubernamentales, la academia. Entonces, todo este conglomerado de organizaciones, de instituciones y de empresas, pues han podido fortalecer nuestra organización. Actualmente tenemos 17 proyectos activos en estas 3 cuencas, diseminados en estas 3 cuencas que protegemos. Y también el Estado, que ha sido un gran apoyo, porque tengo que decir, por ejemplo, que el secretario de nuestra junta directiva es el ingeniero Felipe Suberví, que es el director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Tenemos una presencia muy firme del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y también recientemente entró como socio la empresa generadora de electricidad hidroeléctrica de la República Dominicana, EGEHID. O sea que, como tú puedes ver, está este triángulo, está este sector privado, está la academia con universidades como la Universidad Pedro Rico Ureña, por ejemplo, INTEC, y también está este sector público representado en las organizaciones que tienen que ver con la rectoría y la distribución del recurso hídrico. O sea que básicamente hemos podido sortear esa ralentización de algunos proyectos producto de la misma pandemia y vamos a decir, de esa suspensión de la producción en ese momento, porque la verdad es que durante la pandemia se detuvo casi todo. Pero el hecho de que ahora ya estemos por buen camino, yo creo que es también un motivo de celebración para nosotros. Y me gusta y quiero saber cómo pueden entonces la gente hacerse socios, o sea, esas grandes empresas, pero cómo pueden ser parte de ustedes de Fondo de Agua. O sea, básicamente, pueden acceder a nosotros a través de nuestras redes sociales y que están, te la voy a pasar, es fondoagua _SD. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y también estamos en Twitter. Enviando un correo o entrando a nuestra página web, que es www.fondoaguasd.do, todo juntito. Y ahí entonces ustedes pueden ver, en esa página web van a poder encontrar cantidades de informaciones acerca de lo que hacemos, de nuestros proyectos activos, cómo funciona ese fideicomiso y cómo aportar. Pero lo más importante es tener como este primer acercamiento y esta decisión como empresa y como organización de querer aportar como ese granito de arena alrededor de la conservación y de la buena gestión de los recursos naturales. Lo pueden hacer en 2 direcciones. O pueden pedirnos que diseñemos un proyecto con un presupuesto predeterminado que va a depender exclusivamente de la organización o la empresa que esté interesado, porque nosotros, yo siempre digo en Fondo Agua, somos un traje a la medida que se va a enmarcar en las aspiraciones que tiene la organización o la empresa que quiera contribuir con nosotros, pero también que se va a enmarcar en la disponibilidad financiera, en el presupuesto que tienen. Entonces pueden hacerlo a través de acercarse y nosotros les diseñamos un proyecto específico, les recomendamos una microcuenca que pueden abarcar o que pueden intervenir, ayudarnos a intervenir, o ellos decirnos, mira, estamos en tal área geográfica, ¿qué microcuenca nos puedes recomendar? Y ahí nosotros pues hacemos este trabajo con ellos y diseñamos una propuesta de proyecto, o en su defecto pueden hacer una contribución al fideicomiso filantrópico. O sea, si no tienen la capacidad económica de asumir un proyecto, pues pueden hacer una contribución. Hay varias categorías que van desde 50,000 pesos hasta más de $500,000 de pesos. Eso va a depender también de la capacidad que tenga el interesado. Y entonces con eso acceden, con esa contribución, pues entran como nosotros llamamos socios activos de nuestra organización y entonces pueden participar, tienen el derecho de elegir y ser elegidos en nuestras estructuras de gobernanza, en nuestra junta directiva que se elige cada 2 años y participan en nuestra asamblea general de socios que nosotros tenemos como estos espacios para mostrar los estados financieros auditados de manera independiente para que nuestros donantes vean dónde fue invertido cada centavo que contribuyeron con nuestra organización, enseñarles los planes operativos, cuál es la visión estratégica de nuestra organización y que ellos compartan y nos retroalimenten, porque también desde cada espacio de estas organizaciones que nos componen, pues hay una mirada diferente sobre el recurso hídrico. Y entonces, pues, la ventaja es que
para nosotros también es una manera como esponjitas, ¿verdad? Un poco como que asumir y ver esta visión y ver cómo podemos entonces también desde nuestro quehacer incluir parte de esta visión en lo que hacemos todos los días. Me encanta. Y quiero saber algo porque me llama mucho la atención. Dices Fondo de Santo Domingo. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, ¿hasta dónde están ustedes delimitados a trabajar? Y si existen el Fondo de Agua en otros lugares de República Dominicana. Sí, mira, el Fondo Agua Santo Domingo, como te comentaba, tiene como el contexto geográfico, la cobertura de las 3 cuencas que abastecen nuestra ciudad, que te decía que era la cuenca del río Sama, la cuenca del río Jaina y la cuenca del río Nizao. Alrededor de 6 provincias están incluidas, incluyendo obviamente el Gran Santo Domingo, dentro de esa área geográfica de influencia para Fondo Agua Santo Domingo. Pero la verdad es que nosotros tenemos un fondo agua hermanito aquí mismo en República Dominicana, que déjame decirte que eso es algo que nos distingue, porque es el único país, la República Dominicana es el único país que tiene 2 fondos de agua para proteger nuestras cuencas hidrográficas en todo el Caribe. O sea, somos los únicos en el Caribe que tiene 2 fondos de agua, que es el Fondo de Agua Yaque del Norte, que lo dirige también una gran querida amiga, y ese protege específicamente la cuenca de Yaque del Norte. Quizás aunque compartamos los objetivos de seguridad hídrica, quizás con una mirada diferente, porque el área geográfica del Gran Santo Domingo es mucho más industrial, mientras que, por ejemplo, el área geográfica de la cuenca del Yaque del Norte se dedica más, el Valle del Cibao, obviamente, a la producción agrícola y ganadera. Entonces, un poco como con una mirada diferente, pero con el mismo objetivo, que es conservar y restaurar esos ecosistemas para que tengamos agua para nuestras comunidades. En el caso tuyo, que ya tienes 4 años frente, en el 2021 llegaste y que tienes 4 años frente a la institución, ¿cuáles son esos lugares que han tenido que ser intervenidos? Óyeme, esto no se puede esperar para el miércoles o para el jueves. No. Es mañana a las 5 estamos ahí. ¿Cuáles son esos lugares de mayor peligro que ustedes han tenido que intervenir? Me gustaría decirte uno, pero la verdad es que ahí no es indistinto, porque es que cada cuenca que protegemos tiene una característica diferente. Por ejemplo, la cuenca del río Nizao es una cuenca corta, relativamente corta en relación o más pequeña, por ejemplo, que la de Osama, que cubre más espacio geográfico. Sin embargo, es una cuenca que está sobreexplotada. O sea, 5 embalses, 5 presas para distribuir alrededor del 40% o 35-40% del agua que recibimos aguas abajo en la ciudad de Santo Domingo. Pero, por ejemplo, está también la cuenca del río Sama, que tiene la parte de que desemboca al Mar Caribe y tiene una fuerte actividad, por ejemplo, industrial y marítima. Y la cuenca del río Jaina, que también en toda el área industrial del río Jaina, pues lamentablemente ha sufrido durante años de efluentes y de contaminación producto de esa actividad empresarial. Entonces, como que es difícil diseminar en cuál es el más importante. Ahora, sí te puedo decir que nosotros trabajamos a nivel de microcuenca. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo así a nivel de microcuenca? Las cuencas tienen varios afluentes, varios tributarios, y eso se llaman microcuencas o subcuencas, dependiendo de la cantidad de población que esté alrededor de ese espacio hídrico o de ese recurso hídrico. Entonces, nosotros trabajamos a nivel de microcuencas porque como es un espacio geográfico más pequeño, eso nos va a ayudar a que la inversión y las acciones se vean en una cantidad de tiempo menor. Y entonces, en efecto cascada, cuando tú intervienes microcuenca y subcuenca y vas sumando, como yo siempre digo, pasito a pasito, vamos en efecto cascada mejorando, ¿verdad?, la salud ecosistémica de esta cuenca mayor, que podría ser en este caso Osama, Jaina o Nizao. Pero lo que sí es importante no es solamente restaurar la cuenca, sino los cobeneficios que me gustaría, Jenny, decirte, que se obtienen de esto. Porque cuando tú haces cobertura boscosa a través de sistemas agroforestales, como lo que hacemos nosotros, que por ejemplo en las cuencas de Jaina y Osama lo hacemos utilizando el cacao, y en la cuenca, por ejemplo, de Nizao, que tiene mucha vocación de café, lo hacemos utilizando café. Cuando tú vas donde ese terrateniente o ese propietario de terreno y le dices, mira, Fondo Agua va a invertir en tu propiedad y vamos a aumentar la cobertura boscosa a través de sistemas agroforestales, ellos tienen la capacidad, después de, por ejemplo, el cacao en 2 años y 8 meses y el café, por ejemplo, en casi 2 años, de poder
cosechar esa producción y venderla. Y, por ejemplo, ahora mismo el cacao en el mercado internacional tiene precios increíbles. Apenas el sábado pasado estaba en una reforestación con Banco BHD y uno de los productores, de los propietarios de terreno, me dijo que está vendiendo el kilo de cacao a 140 pesos, o sea, y a 140,000 pesos, o sea, que realmente se está beneficiando de esto. Y esto entonces tiene dos connotaciones. Una, que se convierte en una garantía de conservación, porque el propietario no va a querer matar a la gallina de los huevos de oro, porque eso le genera riqueza. Claro. Y segundo, eso reduce la brecha de pobreza, porque como se constituye en un ingreso adicional a los que ellos tienen normalmente, ellos pueden acceder a servicios básicos a los que antes no accedían. Por ejemplo, mejorar su vivienda, llevar a sus hijos a otro centro de educación con más nivel, mejorar también el acceso que tienen a salud. Y entonces también, ya como para ponerle la guinda al pastel, nosotros desarrollamos capacidades dentro de la comunidad porque lo ayudamos, estamos acompañándolos todo el tiempo con talleres, con módulos de educación ambiental para que aprendan a tener una adecuada gestión, no solamente del recurso agua, sino hasta de los residuos sólidos, porque esto es como un efecto en cadena. Y ellos se convierten en los guardianes de esos ecosistemas. Ellos me dicen, y yo lo tengo como anécdota, que me encanta escucharlo, porque digo, ahí es que yo estoy paga con el trabajo que hacemos. Ellos se convierten en guardianes. Ahí me dicen a mí, no se puede quemar ni un palito, ni tumbar un palito tampoco. Entonces, eso básicamente garantiza que las acciones que estamos haciendo hoy pues sean sostenibles en el futuro. Ha sido sumamente interesante y nosotros vamos a una segunda pausa, pero cuando retornemos todavía quedan cosas muy buenas. ¿Qué pasa con el agua contaminada? ¿Cómo se pueden hacer voluntarios? ¿Las escuelas pueden acceder a las 60 horas de servicio social? ¿Se pueden hacer así e involucrar a esta nueva generación a que de verdad le empiece a doler el agua? Todo eso tras la pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Gracias por estar con nosotros en esta parte final, pero habían muchas preguntitas que nos quedaban aquí en el tintero y quería aprovechar a Patricia y decir, ¿qué pasa con el agua contaminada? Tenemos ese miedito de que hemos disminuido. Tú que has visto 4 años con este trabajo de cerca de agua, ¿qué nos puedes decir? Mira, realmente el tema de contaminación de agua es algo que viene históricamente y que es inherente al crecimiento económico y al desarrollo de nuestras naciones. Lo que sí tenemos que tener es este tipo de iniciativas y proyectos desde el aspecto corporativo, los servicios que pueda proveer el gobierno y también el tema de la formación para poder, como entre todos te digo, obtener la meta de tratar de hacer una gestión adecuada del recurso natural, específicamente el recurso hídrico, que es exactamente manejar este recurso eficientemente, pero también buscando que no haya contaminación o polución del mismo. Entonces, algo que sí es importante que debamos hacer es que realmente con la urbanización, por ejemplo, la ciudad ha crecido de manera vertical. Tú has visto que donde había una casa, ahora hay un edificio que tiene 20 apartamentos. Entonces, lamentablemente no se tiene mucha información sobre el estado de nuestras fuentes de agua, no tanto las superficiales, que ahí se puede estar monitoreando constantemente, sino las subterráneas, que son donde tenemos, por ejemplo, en los apartamentos, en los condominios, los pozos sumergibles. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que tú estás abasteciendo tu cisterna o tu agua con un pozo sumergible donde a 250 metros, a 200 metros, está el pozo séptico, uh-huh, que está para tratar las aguas servidas. Entonces hay una contaminación cruzada muy importante. No tenemos datos así puros y duros. Y también está el tema de que lamentablemente en los últimos años en la zona este se está notando muchísimo. La intrusión salina está salinizando, valga la redundancia, las fuentes de agua subterránea que también nos abastecen. Y entonces eso, la desalinización es un proceso sumamente caro porque implica energía y una serie de inversiones. Entonces tenemos que cuidar no solamente esta contaminación orgánica que generan la actividad de nuestros hogares, sino también desarrollar estas capacidades y transversalizar el tema del agua y del buen uso del agua a nivel corporativo para que estas empresas hagan estas inversiones y entonces puedan hacer uso del recurso para ser rentables, pero a la vez pues preservando el mismo. Como egresada de un programa de la Embajada Norteamericana, en el año 2022 me invitaron a mí a ser voluntaria de irme un día a sembrar con Fondo Agua y ahí fue que los conocí. Me llenó tanto que dije, eso hay que darlo a conocer porque fue una labor hermosa, pero ya vengo de la práctica. ¿Qué pasa? Las escuelas, ¿cómo se pueden acercar instituciones que quieran ser parte de Fondo Agua con voluntariado y esa responsabilidad social de algunas empresas de acercarse a ustedes y hacer este trabajo de voluntario y de involucrarme y no nada más estar de lindo, no, ensuciándose en el terreno? Esa es la parte que más me gusta a mí, uh-huh, y que más le gusta a todo el equipo, porque yo estoy aquí dando la cara, pero hay un equipo detrás de mí que, como digo yo, un Task Force 1A que está sumamente comprometido, enamorado así con este tema del agua. Mira, pueden hacerlo a través de, nuevamente como te digo, accediendo a través de un mensaje por nuestras redes sociales, un comentario, accediendo a nuestra página donde hay también un correo que es comunicaciones@fondoaguasd.do. Y de hecho, déjame decirte que a través de esos espacios hemos recibido muchísima solicitud
y de empresas que quizás no tengan la capacidad económica de hacer una inversión, de hacer un proyecto o de colaborar todos los años en el fideicomiso, pero que tienen un voluntariado bien activo y dinámico y que quieren hacer algo. Y, por ejemplo, recientemente acaban de entrar como socios nada más y nada menos que un centro pediátrico y de vacunación. Qué lindo. Que pronto va a tener con nosotros, hemos organizado con ellos y toda su comunidad, un rally ecológico. Y entonces va a haber como una trivia para los niños, para los padres de los que asisten a este centro de salud. Y entonces luego va a terminar como una siembra simbólica para enseñarle a los niños, mira, qué plantita, por qué, cuál es el motivo de hacer esto. Y sembrar como esta semillita, ¿verdad?, del conocimiento desde pequeños. Pero también a nivel empresarial o colegios, nosotros hemos trabajado con varias organizaciones, varios centros escolares en el establecimiento de huertos escolares. Hemos trabajado en módulos de capacitación en siembras. Y justo este fin de semana también tenemos otra empresa que va a reforestar con nosotros. O sea, nosotros le hacemos un presupuesto. Ellos nos hablan del interés que tienen. Le establecemos un pequeño presupuesto para prepararles el terreno, hacer el hollado. Cuando ellos llegan, encuentran el hoyito hecho, la plantita sembrada, que dicho sea de paso, ahora la estamos comprando con el sustrato envuelto en una fundita biodegradable, o sea que no tienen ni que retirar el plástico, sino depositarla directamente en el hoyo y taparla. Y entonces en esas actividades, que normalmente se hace una mañana de viernes o sábado, nosotros le damos como una pequeña inducción de cómo van a sembrar la plantita para que lo hagan bien y para que ellos puedan volver al lugar donde sembraron y decir, esta fue mi contribución con el país y con el planeta. Así que y eso es lo que genera más entusiasmo, porque también cuando tú llevas tu voluntariado a hacer este tipo de actividades, el voluntariado o la persona dice, pero ven acá, ahora sí tiene sentido la inversión que mi empresa está haciendo o mi organización en Fondo Agua Santo Domingo. Ya yo sé por qué es importante hacerlo, porque esto genera como ese sentido de responsabilidad y de conciencia. Así que ojalá y todos los fines de semana tuviéramos nosotros actividades y personas que quisieran u organizaciones que quisieran colaborar con nosotros. Ahí está el correo electrónico, fondoaguasd.do. Acérquense a nosotros, cómo no, nosotros felices de trabajar con ustedes y que podamos trabajar juntos por la seguridad hídrica de nuestra ciudad. Me gusta siempre de que cuando haces un trabajo, como dices tú, cuando siembras una plantita, luego quieres ver qué tanto ha crecido. Así que quiero saber cuáles son esos logros que comenzó como una plantita de Patricia en estos 4 años dentro de Fondo de Agua de Santo Domingo, en la cual tú te sientes sumamente feliz. Tú dices, cónchale, estoy tranquila porque logramos algo. O sea, es una alegría tuya de este trabajo que has venido haciendo estos últimos 4 años. Te voy a hablar realmente de los 10 años para darte, perfecto. Porque cuando tú veas estas cifras vas a decir, wow, Patricia, o sea, impresionante. Nosotros hemos intervenido, como yo te decía, con estos sistemas agroforestales combinados con musáceas, con cítricos y con árboles de sombra como caoba y cedro. Hemos podido intervenir más de 1,255 hectáreas. Y para darles una referencia, 1 hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados. Imagina. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de una extensión de terreno considerable. Le damos mantenimiento porque nuestro trabajo no termina con hacer la cobertura boscosa. Nosotros le damos mantenimiento. O sea, ¿qué significa acciones de mantenimiento? Limpiar la corona, aplicar fertilizantes orgánicos para reducir las plagas y para que las plantitas crezcan más rápido, hacer barreras naturales para evitar que entren animales, o sea, hacer como ese aislado para que no entren animales y dañen el trabajo. Y entonces esas hectáreas de mantenimiento ascienden a 1,239 hectáreas al 2024. O sea, este cierre es al 31 de diciembre del 2024. Y hemos podido sembrar nada más y nada menos que 1.5 millones de plantas en estas 3 cuencas. Se oye quizás poquito porque es 1.5, pero estamos hablando de más de 1.500.000 plantas. Hemos beneficiado a más de 5,000 personas. Hemos construido un humedal artificial en la cueva, el primero en la ciudad de Santo Domingo, que es una solución basada en la naturaleza, baja en costo, utilizando el mismo poder de la naturaleza para ayudar a tratar aguas
que tengan contenido orgánico, y esto está beneficiando como a 600 personas en La Cuava, ahí en el distrito municipal de La Cuava, en Pedro Brán. Tenemos 3 apiarios comunitarios, porque es muy importante rehabilitar el hábitat polinizador, porque sin polinizadores no hay seguridad alimentaria, y realmente el cambio climático ha impactado mucho la población global de las abejas. O sea que también tenemos 3 apiarios comunitarios. Ellos se han constituido en cooperativa, están vendiendo la miel en el mercado local, están recibiendo ese ingreso adicional por la venta de esa miel. Hemos establecido 3 huertos escolares, hemos establecido 2 unidades de compostaje, hemos ayudado en el saneamiento con 3 biodigestores para productores que tienen cerdo. Hemos hecho una sala de ordeño también para tratar las excretas de un propietario de terreno que también tenía producción ganadera. Como tú puedes ver, esto es integral. Utilizando estas soluciones, utilizando la innovación, utilizando el entusiasmo y como te digo, el aspiracional y la capacidad que tienen todas estas organizaciones que confluyen en nuestra organización. Y realmente creo que tenemos motivos para celebrar estos 10 años, porque las cosas que estamos haciendo pues ya se ven. A mí me llena de orgullo tener mujeres que trabajen, sobre todo, que trabajan la tierra de otra manera, están ahora trabajando con el agua, pero eso, pensando no solamente en ellas, sino en todos los que vienen detrás, y con esa pasión, con esa alegría, nosotros nos despedimos el día de hoy. Patricia, este espacio es tuyo, cuando tú quieras Jenny. venir. Yo, Jenny, tengo muchas cosas que contarte, ven y siéntate conmigo. Yo lo que espero verte pronto en una próxima jornada de reforestación. Aquí te voy a comprometer para que nuevamente coordinemos para que vayas a sembrar nuevamente, porque la verdad, y esta vez puedes llevar a tus familiares, a tus hijos. Vamos a hacer algo bien integral, porque la realidad es que, aunque se escuche cliché, vuelvo y reitero, y se escucha alarmista, si nosotros no hacemos algo ahora, de verdad se trata de la supervivencia de las futuras generaciones, de las poblaciones que vengan después de nosotros. Entonces tenemos que empezar por el hogar, tenemos que empezar, y pequeñas acciones pues tienen grandes resultados, y yo soy testimonio de eso, porque puedo decir que con estos logros que podemos hoy exhibir, realmente se está ayudando a la consecución de este objetivo. No hay más nada que decir después de ella. Solamente que nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Y sobre todo, lo que más le gusta a Santiago, mis besitos Bermúdez. ¡Mua! Bye, bye.